Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, jueves 30 de octubre del 2014. Gracias por sintonizarnos a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Soy Begoña Lomelí y les doy la más cordial bienvenida para seguir hablando acerca del inicio del periodo electoral Jalisco 2015. Hay mucho que platicar, aunque usted diga, bueno, ya el lunes teníamos a partidos políticos, el martes académicos, miércoles a jóvenes. Bueno, pues hoy tenemos a asociaciones, instituciones y hay que seguir platicando, hay que seguir escarbándole a este inicio del periodo electoral. 3030-5307 y 01800-087-8807. Ya le comentaba que esta tarde están con nosotros asociaciones, así que saludo con mucho gusto al maestro Jaime Eloy Ruiz, representante de Parlamento de Colonias. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias, muy amable. Gracias. Gracias también a José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana. Pepe, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Begoña. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes. Buenas tardes. Radio escuchas, ¿verdad? Sí, también. Muchas gracias también a Mario Ramos, consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Buenas tardes, Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes, Begoña. Muchas gracias. Saludos al auditorio. También saludos, Jesús, Jaime. Gracias. Al contrario, gracias por estar aquí. Y bueno, pues iniciando, antes de irnos a corte, para conocer más o menos el punto de vista de cada uno de ustedes, una sola palabra, un concepto corto, ya se la saben, en esta ocasión para definir el inicio del proceso electoral Jalisco 2015. Maestro Jaime Eloy, ¿cómo lo definiría? Pobreza. Pobreza, ok. Bueno, vamos a ver qué nos dice Pepe. ¿Cómo lo defines, Pepe? Alerta. Alerta, ok. Mario, ¿cómo lo defines tú? Participación. Participación. Ok, vamos a ver brevemente por qué el maestro Jaime Eloy nos dice pobreza. Brevemente, ¿por qué elige esta palabra, maestro? Muy breve. Pobreza porque no hay mucho que ofrecer por parte de los candidatos. No hay mucho que ofrecer por parte del sistema político mexicano. La democracia está muy pobre en el país. Tiene atrasos, hay involución política. Realmente no hay mucho que esperar de este proceso que viene. Es muy pobre. En contraste a que, bueno, se van a manejar muchos recursos, bastantes. Anda alrededor de 300 millones los partidos, al menos aquí en Jalisco. Sí. Hay un poco más de 1,000 millones que estará el instituto administrando para el proceso. Es decir, a contraste de eso, hay una gran pobreza, ¿no? Incluso en el mismo electorado, pues se habla de una pobreza cívica también, en el sentido en que a muy pocos nos interesa estar muy bien informados y documentados respecto al proceso electoral y a la situación política que prevalece. Buen punto. Muchas gracias, maestro. Pepe, por favor, brevemente, ¿por qué seleccionó la palabra alerta para definir el inicio del proceso electoral? Mira, aunque este próximo proceso electoral en Jalisco y también de elecciones federales no es tan significativo como el del 2012 o el del 2018, sí es importante saber con qué tipo de Congreso, con qué tipo de Cámara de Diputados y con qué tipo de Congreso del Estado y los presidentes municipales que vamos a contar en Jalisco para definir las necesidades y los problemas de los jaliscienses. Y por otro lado, me parece que es alerta porque en este sentido creo que hay que, como ciudadanos, tenemos que estar muy pendientes no solamente del día de la jornada electoral, del día de las elecciones, sino desde antes. Lo que permitamos los ciudadanos en este proceso, que creo que formalmente arrancará en diciembre, el 28 de diciembre, tenemos que estar muy alertas hasta que termine con los resultados oficiales del proceso electoral, porque ahí depende lo que vamos a vivir en los próximos días, ¿no? Claro, muchas gracias, Pepe. Por favor, Mario, brevemente, ¿por qué nos dices participación para definir inicio del proceso electoral? Claro 2015? que sí. Bueno, creo que es muy importante la participación de los ciudadanos en el proceso electoral y no solo el día de la jornada electoral. Creo que en nuestro país muchos ciudadanos han entendido, y creo que de una manera errónea, que la participación de los ciudadanos se limita al día que van y emiten su voto, ¿no? Hay un gran porcentaje de la población que se abstiene de votar, que no participa, que efectivamente no tiene confianza en las instituciones de los partidos, no hay algunas personas que no se sienten representadas. Sin embargo,
observar o pensar la participación solo en emitir el voto me parece muy limitado. Coincido con Jesús, desde ahorita al arranque del proceso los ciudadanos deben tener una participación activa, informándose, enterándose, conociendo las propuestas de los candidatos y participando de otras maneras, ¿no? Como observadores desde la sociedad civil organizada, en fin, creo que la palabra clave es la participación. Muchas gracias, Mario. Tenemos que ir a nuestro primer corte. De regreso seguiremos hablando del inicio del proceso electoral y cómo se percibe, cómo la ciudadanía percibe este arranque. Ya un poquito nos empezaba a hablar Mario acerca de escepticismo, la gente solamente participa cuando va a emitir su voto. También el maestro Jaime lo decía, pocas personas estamos tan interesadas y tan informadas, comprometidas. Pues bueno, de esto y más platicaremos aquí en Estación Central. 3030-5307 y 01800-087-8807. ¿Cómo percibe usted el arranque de este proceso electoral en Jalisco 2015? Inició el 7 de octubre, como ya decía el maestro Jaime Loy, formalmente iniciará el 28 de diciembre. Vamos a nuestro corte, esperamos comunicación. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 17 minutos. Continuamos en Estación Central hablando del inicio del proceso electoral en Jalisco 2015. Esperamos comunicación 3030-5307 y 01800-087-8807. ¿Qué sabe usted de este proceso electoral que ya estamos empezando a vivir? ¿Conoce usted las nuevas figuras que contemplan? ¿Sabía usted la nueva autoridad electoral, candidatos independientes, la paridad de género, el Tribunal Electoral del Estado, la reelección para diputados y municipios, la Fiscalía Especial en Delitos Electorales? Bueno, pues estos puntos que yo le he comentado forman parte de la nueva ley de la reforma política electoral. Así que esperamos su comunicación. Ayer se comunicaba con nosotros Fernando Barbosa. La llamada no alcanzamos a sacarla al aire porque se nos vino el tiempo encima, pero si me permiten, les comparto lo que nos dice Fernando Barbosa de la Colonia Insurgentes. Él nos dice, haciendo historia, 1970 a la fecha, con toda la honestidad, jamás ha servido el voto. Siempre ha sido un circo, porque todos los candidatos han sido sabedores de quién va a ganar. Ejemplo, Eugenio Ruiz Orozco. Recientemente Ramiro Hernández, el cual tuvo que tener la disciplina de alcalde de Guadalajara y dejarle la gobernatura a Aristóteles. Dice Esteban Petersen, no se llama Esteban, ¿no? Sí, es el sobrino. Alfonso Petersen, no sé qué esté... No, es que ayer estaba Esteban Petersen, perdón. Está... Sí, Esteban Petersen, no sé qué estás haciendo ahí, no hay calidad moral. Bueno, Esteban Petersen estaba aquí como representante de la Asociación de Jóvenes Altavoz. Él forma parte de esta asociación y bueno, vino como representante de Altavoz, así como teníamos otros representantes de diferentes organizaciones y asociaciones de jóvenes. Muchas gracias, Fernando. Pues bueno, creo que la llamada de Fernando tiene que ver con la pregunta que yo les hacía a ustedes antes de irnos al corte. ¿Cómo la ciudadanía percibe el arranque del proceso electoral? ¿Cuál es su opinión, maestro Jaime Loy? ¿Cómo percibimos los ciudadanos el proceso que viene? Bueno, la verdad de las cosas es de que pobre en el sentido de que no tienen mucho que ofrecer los candidatos. No tienen mucho que ofrecer porque si son candidatos a alcaldías, las 2.417 alcaldías en el país están en quiebra. Y aquí localmente, pues empezando con Guadalajara, prácticamente son gobiernos que están en franca quiebra, crisis económica, financiera, y entonces las promesas que traen en sus plataformas los partidos, bueno, pues sí, hay que revisarlas en forma más crítica, muy analítica, porque nos estarán echando mentiras. Van a prometer muchas cosas que no van a cumplir. Y ojo, yo le diría a quienes nos escuchan, nos observan, nos ven, que tengan mucho cuidado porque lo que regalen ahorita los candidatos no es del bolsillo de los candidatos, no es de sus bienes, de sus cuentas bancarias, de sus casas, de sus familias, no. Es dinero nuestro de los contribuyentes. Y entonces resulta que lo que andan regalando por ahí, pues tiene más fines electoreros que otra cosa. Entonces, vean ustedes que la pobreza viene desde ahí, desde que los partidos políticos hacen la reforma político-electoral en este país, pues la hacen más cuidando sus intereses. Pero la ciudadanía siempre se nos puso una serie de trabas y eso no ha quedado muy claro. Por eso yo parto de que en principio hay una enorme pobreza. No hay mucho que ofrecer en cuanto a participación política ciudadana. ¿Por qué? Porque los partidos políticos
van a estar muy cerrados a poder incorporar personas que no participan o no militan en sus estructuras, esa es la verdad. Y entonces pues está muy limitado en ese sentido, ¿no? La democracia. Mira, yo Gutiérrez. quisiera no abusar de generalizaciones, porque yo estoy convencido que en todos los partidos debe haber algunos cuantos y escasos actores políticos, tal vez honestos, algunas veces hasta ingenuos, pero que le trabajan, ¿no? El problema es que la gran mayoría de los militantes de los partidos políticos a nivel nacional y a nivel estatal, el problema es que sí están en una lógica de la partidocracia, en donde hay una serie de acuerdos en los partidos políticos, se ponen de acuerdo y resuelven muchas cosas de espalda al ciudadano, ¿no? Yo creo que en ese sentido, efectivamente, el ciudadano ve cómo se deciden, por ejemplo, las candidaturas en un partido político. Hay candidaturas que ya van en acuerdos internos y famosos candidatos de unidad o por corrientes o reparto de cuotas de poder o cosas por el estilo, ¿no? No obedecen a procesos democráticos de los partidos o inclusive en consenso con la ciudadanía, ¿no? Luego surge la figura de los candidatos independientes. Los candidatos independientes, en las condiciones que se aprobó, me parece que es muy acotado el candidato independiente, económicamente, en acceso a medios de comunicación. Entonces, es muy difícil que vayan a poder tener un papel significativo los candidatos independientes, si es que llega a haber, ¿no? Luego, en ese sentido también me parece, no hay que perder de vista también, por desgracia, que a veces los ciudadanos también les permitimos eso a los partidos políticos debido a nuestra no participación. Muchas veces el ciudadano en el proceso electoral toma dos posturas. Voy a votar, y generalmente se vota por una coincidencia con un partido político y no importa quién sea el candidato, y bueno, es por el partido que vota. Otras veces va a votar en contra de determinado partido político, independientemente de quiénes sean los candidatos. Y hay otro sector que no participa, ¿no? Que no va a votar. Pero a mí me parece que es fundamental, no solamente en la jornada electoral, desde antes, inclusive desde la preparación del proceso electoral, hay que seguir de cerca los procesos de elección de los candidatos por parte de los partidos y sobre todo también ver qué es lo que van a proponer, cuál es la oferta política, porque realmente es una oferta demagógica. A veces inclusive hay candidatos que no tienen claridad ni siquiera de las funciones que tienen al puesto que van a ser elegidos, ¿no? Y entonces ahí el problema es que muchas veces el ciudadano desinformado, pues no le venden gato por liebre, ¿no? Y entonces ahí me parece que también ese es un error nuestro, en el sentido de no involucrarnos en todo el proceso, no estar pendientes y buscar sí que bueno, yo coincido con Jaime de que es pobre la oferta, pero bueno, de todos modos hay que participar y sobre todo acotar las triquiñuelas que a veces tienen los partidos políticos. Gracias, Pepe. Mario, ¿tu punto de vista? Claro que sí. ¿Cómo percibe este arranque? Bien, pues creo que, y me gustaría centrar mi opinión en el aspecto ciudadano, justo lo que decía en la intervención anterior, y coincido ahí con Jesús. Si bien es cierto que no desconocemos que los partidos políticos y los gobiernos le han quedado a deber mucho a la ciudadanía, nos han quedado a deber, ¿no? Vemos pobres resultados en muchos de los gobiernos de distintos partidos, de distintos colores, o sea, no han sido muy eficaces para atender los problemas sociales, para resolver los problemas públicos, ¿no? Hay evidencia empírica, hay estudios donde reflejan que los ciudadanos no confían en los partidos políticos o en los políticos. Esa parte me parece adecuada. Pero también me gustaría centrar, y a veces se nos olvida, que el ciudadano juega un papel muy importante, ¿no? Creo que ahí nuestra democracia sigue teniendo un eslabón muy débil por parte de los ciudadanos, que yo los veo en una gran mayoría también con las personas que nos reunimos. Soy profesor, tengo la fortuna de ser profesor universitario y veo poco interés de los ciudadanos en la política, ¿no? Pareciera que la mayoría de los ciudadanos, o una gran mayoría de los ciudadanos, cree que la política es solo para los políticos, ¿no? Y creo que es un tema en el que todos los ciudadanos
debería estar involucrado con el poco tiempo que tienen, ¿no? Están preocupados por Claro, su trabajo, sí. por el ingreso, por las condiciones tan lamentables que están viviendo muchas personas, desigualdad, pobreza. Poco tiempo queda para pensar en la democracia y la política. Sin embargo, es un tema muy importante que el ama de casa, el joven, el señor, debería estar interesado. Al final encontramos que en la medida que los ciudadanos no se involucren, los políticos, los gobernantes podrán hacer o dejar de hacer, ¿no? Si no hay un ciudadano que le exija cuentas, no va a haber un gobernante que quiera rendir cuentas. Entonces yo nada más centraría eso en el papel primordial, fundamental, el rol que tiene el ciudadano en la democracia, y creo que en nuestro país, en nuestra ciudad, aunque hay una sociedad civil que cada día crece y activa, creo que todavía es poca, ¿no? Ojalá que esto creciera, que el ciudadano estuviera al pendiente exigiendo a los partidos, a los políticos, a los gobernantes, ¿no? Tendríamos una mejor democracia. Con estos elementos con los que contamos, con apatía por un lado de ciudadanos, con personas que están activas, que están interesadas en la política, con los actores políticos, con los adjetivos que quieran ponerles, con las nuevas reglas que tenemos, con los límites, topes de campaña, con los tiempos, las redes sociales, comunicación. ¿Cómo será este proceso electoral? ¿Qué se espera? ¿Será diferente al pasado proceso electoral? ¿Qué cosas nuevas tendrá o qué podemos esperar de él? De regreso al corte, ¿platicamos de esto? Bueno, ¿Están de acuerdo? Vamos a nuestro corte. ¿Cómo considera usted que será este proceso electoral? ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted qué tan informado está? ¿Ya escuchó cuándo empezó, cuándo inicia el proceso electoral formalmente? ¿Cuáles son los topes de campaña? ¿En qué consisten las sanciones, actos anticipados? La guerra sucia, que también se ha manejado aquí en Jalisco de manera muy particular, que también se podrá sancionar por la guerra sucia. Bueno, pues esperamos su comunicación. ¿Dudas? También. 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresa. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 31 minutos, regresamos a Estación Central hablando del periodo electoral en Jalisco 2015. Es el arranque del proceso del periodo electoral. Le voy a dar un dato porque cuando usted vaya a votar, o bueno, cuando usted empiece a escuchar las precampañas, las campañas de los partidos políticos, de los políticos, como nos han comentado nuestros invitados, que se fijen muy, muy bien, porque en estas votaciones habrá reelección para diputados y municipios. Es decir, por quien usted vote, tome en cuenta que se puede reelegir en el siguiente proceso electoral. Entonces, le comento, los legisladores locales podrán ser reelectos hasta por 3 periodos más, es decir, 9 años más después de su elección. Tendrán la posibilidad de ocupar un cargo hasta por 12 años, con la única condición que sea por el mismo partido político. En el caso de los municipios, los alcaldes podrán repetir solo un periodo más y gobernarían hasta por 6 años. Esto lo comento para que usted se fije muy bien y que tenga esta conciencia de que cuando vaya a votar, si el candidato por el cual está votando resulta electo, bueno, pues que puede ser reelecto en el siguiente proceso electoral. Es un punto importante para que los ciudadanos lo tengamos en cuenta. Claro. Pues bueno, con estos puntos que ya les comentábamos, La reelección y otros muchos más, que mucha riqueza en estos nuevos elementos, en estas nuevas formas. ¿Qué podemos esperar de este proceso electoral? ¿Será diferente? ¿Será...? Yo creo que sí, en lo particular Maestro Jaime. va a ser algo novedoso. No deja también de ser preocupante, por otro lado. ¿Qué será lo novedoso y lo preocupante Lo desde su novedoso punto es lo de que vista, acabas tú maestro? de mencionar, es decir, la reelección. ¿Sí? Una cosa que como tabú siempre estuvo ahí encerrada, porque aquel lema de la Revolución Mexicana, ¿no? Sí, el sufragio efectivo, no reelección, ahora ya le quitamos la coma, ¿no? Entonces, ahora resulta que sí, ya hay reelección a estos niveles que acabas de mencionar. Eso es lo novedoso. Lo otro no cambia mucho, siempre va a ser, incluso se vuelven las prácticas de antaño se van a volver a dar. O sea, los candidatos van a empezar a repartir desde mandiles, sillas de ruedas y un montón de cosas, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo, no deja de ser dinero de nuestros impuestos. Aquí lo que llama en lo particular atención y preocupación por parte de las autoridades
es precisamente lo que estamos viendo y constatando en varios gobiernos municipales y estatales, cómo ha fluido dinero de grupos poderosos, sobre todo del narcotráfico, del crimen organizado, grupos de poder fáctico que empiezan a financiar. Y para ello, bueno, también hay topes hasta en ese sentido, hay controles. Pero bueno, son los que se perciben y son los que se pudieran controlar. Generalmente es muy difícil hacerlo y sí es lo que preocupa a la autoridad, de que se tenga mucho cuidado también en la elección de los candidatos que van a ser los propios partidos políticos. El ver sus antecedentes, ¿no? Sí, es decir, que no estén ligados o que no tengan un pasado o un presente por ahí dudoso en ese sentido, y entonces es algo que también parece ser nuevo en el panorama, ¿no? Tenemos que cuidar de que no se nos cuelen por ahí gentes no gratas y desde luego incluso hasta muy peligrosos, porque luego hacen funciones de gobernantes y respaldando por ahí a las oscuritas a grupos muy peligrosos, ¿no? Sí, Mira, Pepe. yo coincido con lo que dice Jaime y le agregaría algunos elementos más. Hace unos momentos yo mencionaba que a veces llega un candidato a diputado y anda ofreciendo que va a hacer acciones que le corresponden a un gobernador o a un presidente municipal. Y entonces la gente se entrega ingenuamente a esa situación con la esperanza de que le resuelvan algunos problemas que tiene, que vive cotidianamente, ¿no? Hay personas también que bueno, permiten que los compren con una camiseta, una gorra, una cosa por el estilo. A mí me parece que es importante entender la magnitud de la decisión. En el Congreso del Estado, en la Cámara de Diputados, en las presidencias municipales, se van a definir, por un lado, leyes federales, leyes estatales, que nos van a regular y que se supone que van a regular una serie de situaciones horarias de la vida social importantes. Y por otro lado, también va a regular el entorno inmediato donde nos movemos, que son los municipios. Entonces, no la debemos tomar como una decisión al ahí se va. Tenemos que ser cuidadosos. Yo reconozco que también al ciudadano no hay mucho que ofrecerle. Probablemente en las próximas elecciones van a ser candidatos que ya habían sido candidatos previamente o habían tenido otros puestos. Hay otros que inclusive han andado de partido en partido, ya conocen toda la baraja de los partidos nacionales, y eso también es de veras triste, porque no tienen una definición político-ideológica, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el ciudadano tiene que ser más crítico en el discurso del candidato, en las plataformas, en los planes de trabajo, inclusive en la historia del sujeto. Claro. Hay personas que previamente, hoy va a ser muy fácil por internet. Por ejemplo, metes el nombre de una persona y vas a ver notas periodísticas o denuncias o mucha procesos. Información. Y entonces ahí es una forma de darse cuenta quién nos quiere representar, quién nos quiere gobernar, ¿no? Entonces me parece que hoy los ciudadanos, reconociendo el grave problema en el que estamos metidos, en el aspecto de la violencia, en el aspecto económico, en muchos aspectos del país y nuestro Estado, yo creo que es momento de que los ciudadanos nos pongamos la pila, hagamos un análisis cuidadoso y no, si hay un buen candidato, pues qué bueno, pero si no, hay que buscar al menos malo, ¿sí? Y también acotar a los partidos políticos y a los políticos para que no sigan, no los dejemos hacer tanta triquiñuela. Hay que denunciar, hay que cuestionar, porque si los dejamos solos, se despachan con todo. Muchas gracias, Pepe. Mario, tu punto de vista. Bien, yo me gustaría comentar algunos de los aspectos novedosos de esta reforma electoral y que hoy los ciudadanos podrán enfrentar. Un asunto es el tema de la paridad de género en las candidaturas. Actualmente la ley ya condiciona a los partidos para que el 50% de sus candidatas y candidatos sea mujeres, 50 y 50 hombres, ¿no? Esto se verá reflejado en las listas que integran para diputados y también en las planillas de municipios, ¿no? Las mejores mujeres y los mejores hombres. Esperemos que así sea y que los partidos, bueno, es el reto de los partidos que presenten a los mejores, ¿no? Hombres y mujeres, pero sin duda es una
oportunidad también para que las mujeres puedan tener una participación, que también es cierto, en algún momento algunos partidos habían mantenido relegada la participación política de la mujer. Eso como un aspecto. El otro, las candidaturas independientes. Si bien es cierto que los requisitos dificultan la participación, está la opción ahí. Creo que en municipios pequeños donde estos requisitos se podrán cubrir de manera sencilla, el 2% de ciudadanos que firmen de los que están registrados en la lista nominal. Puede ser más factible. Puede ser más factible. Los requisitos ya en el Estado, bueno, ahorita no hay elección de gobernador, pero para diputados son más elevados. El tema de la reelección también me parece algo innovador. También habrá que tener mucho cuidado por parte de los ciudadanos, si bien es cierto que es algo positivo, en el sentido que ahora los electos tendrán que regresar a sus distritos, no como antes que ya iban en la campaña, ya no regresaban. Habrá que cuidar que también los gobernantes estén gobernando de cara a los ciudadanos y rindiendo cuentas, porque también podría ser un arma que se utilizara y que gobernaran con un sentido muy populista, ¿no?, para obtener nada más el voto. Otro aspecto, me gustaría cerrar con es la nueva figura de autoridad electoral. Hoy tenemos un Instituto Nacional Electoral, teníamos el IFE desde hace 23 años y se crea este instituto, ¿no?, que lleva a que los institutos locales de los estados se coordinen con este Instituto Nacional Electoral. Creo que la democracia en nuestro país tiene muchos aspectos por mejorar, pero casi los temas que habían estado relacionados con la autoridad electoral, el IFE, no habían sido en el punto de los mayores problemas. Vamos, el IFE ha tenido cierta credibilidad, legitimidad y cierta confianza por parte de los ciudadanos. Incluso hay estudios de opinión que así lo reflejan. Sin embargo, hay mucho por hacer alrededor del trabajo que hace la autoridad electoral el día de la jornada electoral. En otra intervención podría hablar un poco más de esta relación de INE y órganos locales. Claro, muchas gracias, Mario. Claro que sí. Tenemos llamadas. Nos dice María de Zapopan, deberían ver lo del CIAPA. Después de meter a este tipo a la cárcel, cobran lo que quieren. Nos quitaron esta ayuda a los jubilados y ahora pago 1,200 anuales de agua. ¿Para qué votamos si todos los partidos son lo mismo? Gracias, María, por comunicarte. El señor Mendoza de Tlajomulco, la ciudadanía los tiene conceptuados como legisladrones, dice el señor Mendoza, y dándose cuenta que la falla está en el Poder Judicial por tanta impunidad. Arturo Martínez de la Colonia Industrial, en general, de lo que están hablando, el tema del sistema político está podrido y hagan los cambios que hagan, de todas maneras, todo sigue igual. La sociedad no recibe un beneficio, dice con mayúsculas Arturo Martínez. ¿Qué se puede esperar de los políticos si a todos los niveles se da la corrupción y la impunidad? Se trata de una red de complicidades en que se cubren unos a otros las trapacerias que ha hecho, por ejemplo, el caso de Guerrero y otros estados de la República. Y, por ejemplo, el caso de los encubrimientos y la protección de los diputados locales, el Contralor Godoy, y espera una respuesta sobre esto. Muchas gracias, Arturo. Raúl Muñoz del Salto, estas elecciones no cambiarán mucho, ya que en los partidos políticos se escucha nombrar a los mismos políticos que ya han estado en el poder y, por desgracia, solo han demostrado su ineptitud y voracidad. Por otro lado, comenta Raúl Muñoz, se escuchan voces que nos anuncian posibles alianzas entre partidos antagónicos en su ideología, que solo nos demuestran su interés por llegar al poder, olvidarse de resolver los problemas que por décadas nos siguen lastimando a los ciudadanos. Raúl Muñoz se pregunta, ¿en dónde está el cambio? Si son los mismos personajes de siempre, ¿por qué creerles hoy? ¿Respuestas? Híjole, no, pues yo creo que este abanico de inquietudes, de expresiones ciudadanas, y pues yo como ciudadano lo que puedo decir es que tienen toda la verdad. No esperemos de veras una extraordinaria y brillante experiencia electoral. La verdad hay mucha decepción, está muy agraviada la sociedad. Las élites políticas se han encargado de saquear los recursos. Hay impunidad al grado de que presentando inclusive las denuncias determinadas no hay justicia. ¿Por qué? Porque el aparato judicial también está muy corrompido, ¿sí? Y entonces se ha erigido una clase política dominante, cínica, ¿sí? Y que definitivamente no pueden brindarle grandes cosas al electorado. El electorado de veras no va a esperar grandes expectativas porque son los mismos, son las mismas familias las que gobiernan
Y lo peor, y lo dijo Pepe, pues cada vez hay menos identidad ideológica, política, es decir, los mismos integrantes de un partido político les hace falta leer sus principios y sus bases y sus declaraciones. Historia. ¿Por qué? Porque su propia historia, ¿no? O sea, rescatar de los antecedentes que tienen, cómo surgieron y cómo vivieron la lucha democrática en el país. Y la verdad de las cosas, hace falta memoria histórica, formación ideológica y apegarse a sus principios. Yo creo que si leemos todas las plataformas y los documentos básicos de los partidos están, pero de veras excelentes, pero no hay una coherencia al respecto. O sea, se maneja un pragmatismo de poder por el poder, y esto es lo que ha hecho una descomposición en el país. Los ciudadanos ya estamos hartos de ver cómo se enriquecen, cómo manejan los recursos, no rinden cuentas claras, la transparencia sigue siendo una utopía. O sea, no se han ciudadanizado los organismos que realmente velen y fiscalicen cómo están trabajando los que toman las decisiones. Y entonces la verdad es que ya en este sentido todavía tenemos que soportar que esta clase política esté coludida con grupos de poder mafiosos. Entonces, definitivamente hay muchos agravios, y también lo que también hace falta es educar para la democracia y el poder. O sea, mientras las universidades, mientras el sistema educativo no eduque desde el niño, el joven, los maestros que nos eduquemos también para ello, porque también hay unas grandes carencias, no podemos ver futuras generaciones de una masa crítica que de veras haga transformaciones. O sea, romper este círculo vicioso que hay en el país requiere educarse para la democracia y el poder. Y una premisa fundamental, la cultura de la verdad, es lo que hace falta en este país. Muchas gracias, maestro. Tenemos que ir a nuestro último corte. De regreso seguiremos hablando de educación política, democrática y esta relación, como también nos comentabas, Mario, del INE con los institutos locales y el tema polémico, real, las alianzas. ¿Sale? Vamos a nuestro corte, regresamos a Estación Central hablando del arranque del proceso periodo electoral Jalisco 2015. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Estamos de regreso en su programa Estación Central. Llegamos al último bloque hablando del inicio del proceso electoral 2015. Aproveche porque son los últimos minutos para que nos haga llegar sus comentarios, sus puntos de vista acerca de este proceso electoral. Le voy a hacer una pregunta muy concreta, que es la misma pregunta que yo le voy a hacer a nuestros invitados. ¿Cuál es su opinión acerca de las alianzas entre los partidos políticos? Si bien es una figura que está marcada en la ley a los cuales se tiene derecho, pero ¿usted qué opina? 3030-5307 y 01800-087-8807. ¿Qué opinan de las alianzas? Tenemos 10 partidos políticos. Híjole, Montonal. Actualmente tenemos 10. Y ya tenemos declaraciones de diferentes partidos políticos acerca de este tema en concreto de las alianzas. Voy con tal, no voy con tal, voy pero en ciertos puntos, etcétera. ¿Cuál es su punto de vista acerca de las alianzas de los partidos políticos? Las alianzas son estrategias. Maestro Jaime Eloy. Son estrategias para llegar al poder. Eso que nos quede muy claro. Sí. Son estrategias y en donde el orden que figura en la ideología de cada partido es un obstáculo. ¿Por qué? Porque aquí lo que prevalece es el pragmatismo de lograr el poder a como dé lugar y como sea. Caiga quien caiga, es decir, no le hace que se caigan los principios y los valores de cada partido. Nosotros observamos en Jalisco claramente la tendencia de que un partido de derecha ya busca una alianza con un partido de izquierda o pseudoizquierda, quién sabe, las cosas ya ahorita ya, las izquierdas y las derechas ya no están ni muy claras, porque la verdad esto ya se ha perdido, porque la cuestión de identidad ideológica prácticamente no existe. Son componendas y son negocios que se hacen entre los partidos, dejando abajo a todo lo que es población, todo lo que es electorado, que lo que espera es coherencia, congruencia. Y la verdad es que es muy triste la manera en que se están tratando de conformar estas alianzas. Tenemos un partido que está en plena crisis y unos se van a ir para un lado y otros se van a ir para el otro. Y entonces esto es también dividir y confundir también al electorado. Es decir, qué tristes son cuando las alianzas buscan el poder por el poder y no realmente servir a las clases populares, servir a la población. Okay. Mira, Pepe, yo ¿tu punto de vista? vuelvo a coincidir con Jaime, pero yo le agregaría también otros elementos. No nos debe preocupar nada más la cuestión de las alianzas, este pragmatismo político, la lucha por el poder,
sino también hoy hay dos elementos más también muy importantes. Uno es la cuestión de las vinculaciones con los empresarios. Hoy hay un vínculo muy estrecho en vías de los business, de los negocios, de los partidos políticos y de los actores políticos en los partidos con sectores empresariales para favorecer cuando lleguen ciertos proyectos. Y de pronto los ves que hoy son funcionarios o son diputados y el día de mañana los ves que son consejeros de un gran consorcio nacional o internacional. Entonces, antes, inclusive en un evento, los políticos no eran bien vistos, eran aparte. Y hoy está un contubernio ahí, un maridaje importante. Pero también me parece que no hay que perder de vista y hay que evitarlo, la cuestión del vínculo de los partidos y los candidatos con el crimen organizado, que es real también. Esa es una situación que compromete la seguridad nacional, la seguridad del Estado, la seguridad de los ciudadanos y también, de alguna manera, en términos del business, pues va implícito todo un problema de reproducción del esquema de violencia, de impunidad, de delito, ¿no? En ese sentido. Mario, tu punto de vista. Yo creo que las alianzas pueden ser algo positivo para la democracia. Las alianzas pueden facilitar la construcción de acuerdos y la democracia requiere de acuerdos, requiere de diálogo y requiere de mayorías. Estos acuerdos, claro, no deben quedarse y limitarse al momento electoral, es mi opinión, ¿no? Creo que estas alianzas podrían ser positivas en la medida que le presenten al elector cómo se han puesto de acuerdo para solucionar ciertos problemas públicos, ¿no? Si queda, como bien decía Jaime, una alianza nada más electoral, creo que poco le va a abonar a la democracia. Y yo veo bien que se unan los partidos que tradicionalmente se han denominado derecha, izquierda, centro, como sea, cualquier partido, si es para decirle a la gente, unidos, ¿no? En este acuerdo, en esta mayoría, vamos a resolver este problema de tal forma, ¿no? Encontrar coincidencias, crear puentes. Perfecto, bienvenido, ¿no? Que los partidos se pongan de acuerdo debería de ser algo positivo, pero que se pongan de acuerdo para resolver los problemas de la gente. De fondo. Mario, voy a aprovechar que estás aquí para que nos hables un poquito acerca de la función de los institutos electorales en cada estado con el INE, porque también ha sido muy criticado y en esta mesa cuando hablamos de la creación del INE se habló acerca del centralismo incluso en las elecciones. Entonces, ¿qué papel jugará el Instituto Electoral de Participación Ciudadana en relación al INE en este proceso electoral? Sí, esta reforma trae que muchas de las funciones que tenían los organismos locales ahora las tiene el INE, ¿no? Con la idea de que hay muchos estados o había muchos organismos en los estados que no estaban cumpliendo y no tenían la calidad o no tenían pues la independencia, la imparcialidad, la legalidad y la certeza. Entonces, esta reforma se crea para estandarizar, ¿no? Para equilibrar y aportarle la experiencia del IFE, ¿no? De una experiencia positiva, valiosa y poder llevar procedimientos y procesos para que estos institutos elevaran y estandarizaran. Dentro de esta reforma, bueno, los institutos locales se quedan con menos funciones, ¿no? Por citar un caso muy concreto que va a ser muy familiar para toda la gente. En las próximas elecciones solo habrá una mesa directiva de casilla. Antes, en las elecciones había una mesa directiva para la elección de los cargos de elección popular, federales y otra los locales. Hoy solo va a haber una mesa directiva, va a ser con un presidente, 2 secretarios, 2 escrutadores, entonces el ciudadano ya no tendrá que formarse dos veces, ¿no? En una sola. El INE se hace cargo de la capacitación y de la organización de este proceso. Algo positivo puede ser que la fiscalización de los recursos de los partidos políticos la va a hacer el Instituto Nacional Electoral, aunque en Jalisco ya teníamos una dirección para fiscalizar estos recursos. En algunos estados los institutos locales no fiscalizaban los recursos. Entonces ahora eso se centraliza. Si bien es cierto, es una reforma que centraliza y que pierde, en el caso de Jalisco perdemos algunas de las ventajas e innovaciones y asuntos que teníamos muy bien resueltos, nos retrasa. Para otros estados esos aspectos serán muy positivos. Creemos que debe ser positivo, al final de cuentas, una suma de esfuerzos, de experiencias, de trayectorias en estos institutos para darle al elector el día de la jornada una mejor jornada y, bueno, hacer cumplir la ley.
será la prueba de fuego, Claro ¿no? que sí. Las próximas elecciones. Roberto Pantoja de Tonalá, ¿cómo será el proceso electoral? ¿Seguirá fraudulento porque el ciudadano vota por el candidato y ellos ponen a quien les da su regalada gana? El ciudadano está harto de promesas y mentiras. Comentario de Roberto Pantoja. Gracias, Roberto. Don Pepe de San Pedrito nos dice, desgraciadamente todos estamos hasta la coronilla. Aunque todos no votemos por el PRI, siempre va a ganar. Comentario de don Pepe. Muchas gracias, don Pepe. Luis Calderón de Zapotlanejo. Todo el que entra a la política para agarrar el hueso grande defiende sus intereses propios, también para buscar un buen puesto en el gobierno. Y termina Luis su comentario diciendo, los políticos solo te vienen a visitar cuando requieren de nuestro voto. Saludos a todos. Muchas gracias, Luis. Finalmente, Leonardo García de las Juntitas. Yo ya no creo en ningún partido político. Nos están matando de hambre. Mejor pasen una película de vaqueros, es más entretenida y no hacemos tanta bilis. Es el comentario de Leonardo García. Pues nos quedan 3 minutos para concluir el programa. Les pediría que brevemente, menos de un minuto, una breve, concreta conclusión acerca de el arranque del proceso electoral. Maestro Jaime Eloy. Los ciudadanos vamos a castigar a los partidos políticos, no votando por ellos, si nos presentan candidatos que no sean gente recta, honrada, sabia, ¿sí? Si no es gente que garantice que es honesta y que sabe gobernar y que sabe a lo que va y que no eche mentiras, que no prometa lo que no va a cumplir, si nos presentan gente falsa, no vamos a votar por ellos. Es el mejor castigo que va a dar la ciudadanía. Gracias, maestro Jaime Eloy. Pepe, por favor, tu conclusión brevemente. Mi conclusión es que lamentablemente no son las mejores condiciones para la construcción de la democracia, para lograr resolver algunos de los grandes problemas nacionales que tenemos encima, pero aún así creo que nuestra responsabilidad es ser críticos, denunciar, ir a votar, hacer un acto de conciencia de que nuestra participación debe ser responsable, bien informada, que eso es fundamental, que el ciudadano se informe y que vaya a votar, que cumpla su responsabilidad también, ¿no? Okay. Yo creo que eso es fundamental. Muchas gracias, Pepe. Por favor, Mario, tu conclusión. Sí, yo diría que, bueno, nuestro sistema electoral tiene un aspecto clave y es la participación del ciudadano. La piedra angular de nuestro sistema electoral y de estas instituciones como el INE o el Instituto Electoral de Participación Ciudadana tiene el cimiento en la participación del ciudadano el día de la jornada como funcionario de la mesa directiva de casilla. Y rápidamente, se habla mucho de fraude electoral. Yo diría que hay muchas irregularidades todavía, hay aspectos que se deben cuidar desde antes, uso de recursos públicos, programas sociales, compra de voto, etcétera, pero la parte central de la emisión del voto está garantizada cuando el ciudadano, el vecino, se va y participa de manera gratuita a recibir el voto de sus vecinos, los cuenta, levanta un acta. Creo que eso no lo debemos perder, lo debemos cuidar y hacer una invitación para que los ciudadanos que salgan insaculados en los próximos días, se les invite para que vayan y reciban estos votos, participen. Eso no lo debemos perder. Muchas gracias, Mario. Pues nos despedimos. Gracias a todos por habernos acompañado. Finalmente, rápidamente, Víctor Márquez de Santa Paula. ¿Cuánto cuesta un puesto, aunque sea de barrendero en cualquier partido político? Porque de los 45 a 60 años ya no hay chamba, nos dice Víctor. Y Gilberto Muñoz de Tabachina, donde dice, piratas a la vista, qué tristeza. Muchas gracias. Pues nos vamos. Gracias, maestro Jaime Eloy. Gracias, Pepe. Mario, gracias por habernos acompañado. Mañana lo esperamos, será viernes para concluir este tema con los periodistas. 5 de la tarde por C7 Jalisco. Buenas tardes. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.